De antemano, bueno, es un tema muy polémico porque los escatólogos, los que estudian la Biblia, tienen muchas opiniones diferentes y controversias, ¿amén? Pero bueno, el Señor es el que nos guía a toda justicia, a toda verdad. Amén. Y sé que muchos de nosotros ya han oído de este tema, pero bueno, si al Señor le plació es por algo, amén. Entonces, repito, el tema de hoy es las bodas del Cordero. Vamos a Mateo 22. Cuando lo tengamos, nos ponemos de pie para hacer reverencia a la palabra del Señor, amén. Leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decía a los convidados, y he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Amén. Vamos a dejarlos hasta ahí mientras que después lo vamos explicando. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos la gloria, te damos la honra y te damos la alabanza, Señor. Te damos gracias, Padre, una vez más, porque en tu misericordia estamos en esta mañana, en esta escuela dominical, Señor. Te pedimos perdón, Padre, una vez más, si en algo hemos fallado, hemos pecado contra ti, contra el cielo. Te pido, mi Dios amado, que ahora que se va a disertar su palabra, sea usted, Espíritu Santo, preparando nuestro corazón para recibirlo, reprendiendo y atando lo que se quiera poner contra ella, Padre. Glorifícate, Señor, y háblanos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Bríndale un aplauso al Rey. Amén. Vemos, hermanos, cómo nos relata la palabra del Señor en Mateo 22. Cómo el Señor empieza a darle ese ejemplo al pueblo, diciéndole de a qué era semejante el reino de Dios. Y lo característico de las parábolas es que en las parábolas no ponen nombres específicos de las personas. Como en este caso había un rey, entonces no ponen nombres porque son parábolas. Ejemplo, similitud, para darnos a entender, para que podamos tener una idea de qué se nos está hablando. Y Jesús le volvió a decir en el 1, hablándole en parábola diciendo, vamos al 2, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decía a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros, animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Este rey simboliza a Jehová, Dios Todopoderoso, que es el que le está preparando la fiesta de bodas para el hijo. Y cuando dice que él envía a sus siervos, son aquellos profetas que el Señor ya había enviado para predicar la palabra. Pero en la primera parte el Señor lleva a un determinado grupo de personas. Dice que a sus convidados. El 5, mas ellos sin hacer caso, se fueron unos a su labranza, otros a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. ¿Qué pasa con todo esto? Jehová Dios Todopoderoso hace la invitación al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, como ya todos lo conocemos, rechaza la invitación por diferentes excusas. Aquí pone labranza, negocios, diferentes excusas. El pueblo de Israel rechaza esa invitación. Y como el pueblo de Israel rechaza la invitación, el rey en el 7 dice, al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. ¿Qué pasa con esto? Jehová manda hacer la invitación al pueblo de Israel. El pueblo de Israel rechaza la invitación de venir a los pies de Cristo y aceptar a Cristo, y Dios se viene a los gentiles.
Cuando él dice que las bodas están preparadas, está diciendo de que ya yo tengo un plan y ni que ellos lo rechacen, ese plan se va a cumplir. Por eso yo dije en una predicación de que yo era de las que pensaba de que el pueblo gentil ya estaba de antemano metido en los planes de Dios. Y esto lo demuestra. Él dice que ya él tenía sus toros, ya él tenía todo listo para las bodas. Todos los estudiosos de la palabra están de acuerdo de que el convidado fue el pueblo de Israel. Donde viene la disyuntiva es de que si los convidados es la iglesia o quiénes son. Unos dicen que no es la iglesia porque dice convidado, no dice esposa. Otros dicen que si es la iglesia. Otros piensan que no es la iglesia, sino que la iglesia va a estar simplemente mirando cómo Jehová se casa con el pueblo de Israel. Y pare de contar. Pero aquí la invitación simboliza la invitación de venir al evangelio. Estas bodas que habla aquí no es el casamiento de la iglesia con Cristo, no es el casamiento. Porque dice que buenos y malos, aquí en el cielo no va a entrar nada inmundo. Todo lo que entra en el cielo, todos tenemos que estar en santidad. Y en el cielo ni hay ni habrá nada inmundo. Entonces, esta invitación que hace aquí representa la invitación que se nos hizo a cada uno de nosotros y se le hace a cada alma para que venga a los pies de Cristo. ¿Qué pasa con esto? La invitación no es obligado. Así como el pueblo de Israel puso excusa, que tenía negocio, trabajo, etcétera, etcétera, así el pueblo hoy en día pone excusa. ¿Qué pasa con las invitaciones? Cuando ustedes dan una invitación a unos 15 años o a una boda, ahí hay una pequeña nota que dice, es de traje, por ejemplo, es deportivo, es así o es asado, ¿verdad que sí? Usted no puede llegar o no debe llegar a una boda como usted le da la gana vestido. Si en una fiesta, en una invitación me dicen que debo ir casual, yo debo ir vestida casual. Yo no voy a llegar con una gorra guapero y un mono por aquí. No debo, porque no está bien, porque hay unos requisitos. Dios nos hace la invitación a cada uno de nosotros y a todos los que la acepten, pero hay unos requisitos en esa invitación. Para la fiesta de boda tenían que estar vestidos como para ir a una boda. No podían entrar, la invitación es gratuita, pero el requisito es estar vestido acorde a como estaba puesto en la invitación. Vamos a leer desde el 10. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Mira esto, está el rey que es Jehová, y están los convidados. No aparece el novio ni aparece la esposa. No está, no lo menciona. Dice que buenos y malos. La Biblia dice que no hay uno solo bueno, porque todos pecamos. ¿Verdad que sí? Cuando dice bueno, se refiere a la posición moral de las personas. Personas que moralmente se consideran personas rectas, personas que andan dentro de lo que cabe en lo correcto. Esas son personas a lo que se refiere bueno. Y cuando dice malo, son personas que públicamente ante los demás hacen lo malo, matan, violan, hacen desastre. A eso es que se refiere aquí, buenos y malos. Lo otro es el 11. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de bodas. Ahí es donde está la discusión de la mayoría de los estudiosos. Que si es la boda del Cordero, ¿cómo es que este hombre que no estaba vestido de boda estaba allí? ¿Qué pasa con esto? Para toda boda hay un salón donde se va a hacer el banquete. Si la invitación representa el predicar del evangelio y venir a los pies de Cristo, el salón simbolizaría esto, la iglesia, el templo. No quiere decir con esto de que usted tiene que venir para acá con la mejor pinta, con la mejor ropa. No, no se refiere a eso. Lo que te quiero decir es que no basta con haber aceptado la invitación y estar aquí. No basta con estar en el salón del banquete de boda, me invitaron, bueno, yo estoy ahí y ya, no basta con eso. La invitación tiene unos requisitos porque eso me dice a mí que hay algo más allá. Hay algo más allá que solamente ven a los pies de Cristo y ya. Llegué a los pies de Cristo, todo quedó allí, me bauticé, predico, ay, y listo. No, hay más allá. Y dice que entró el rey para ver a los convidados.
y vio un hombre allí que no estaba vestido de boda. Primero, el rey, que simboliza a Jehová, me dice Proverbio 15:3, que los ojos de Jehová están en todo lugar. También me dice la palabra que Jehová recorre la tierra con 7 ojos. Y dice que él le dijo en el 12. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Según los estudiosos, la palabra original que él usó aquí no fue exactamente amigo. Dicen que él usa una palabra que significa persona que no le gusta ser corregida. O en el español dice que la palabra que él usó significa supuesto amigo. O sea, dice que él enmudeció. ¿Por qué? Porque él estaba delante de nada y nada menos que Dios Todopoderoso. Y ante los ojos de Dios nada es oculto. ¿Qué está queriendo decir el Señor aquí? Quiero aclarar algo primero antes de irme a lo otro. A la iglesia viene de todo, a los pies de Cristo. Porque Él lo dijo en 1 Corintios 1, 25, 26 en adelante, 27. Que Él no vino a buscar, que él vino a buscar a lo vil y menospreciado del mundo. Y aquí no hay perfección. Nosotros no somos perfectos porque si no, no estuviéramos aquí. Y el rey, que es Jehová, mandó a buscar a todos esos imperfectos porque a los que él invitó primero no les dio la gana de ir. Entonces, para aclarar esto, ¿qué pasa con todo esto del hombre que no estaba vestido de boda? Venimos a la iglesia. Nos estamos preparando en este caminar para volar en el arrebatamiento con el Señor. Pero antes del arrebatamiento, el rey va a hacer esto. Antes de él mandar a buscar a su iglesia, él va a mirar cada uno de nosotros cómo estamos. Si estamos listos para subir al cielo y casarnos con su hijo, o si todavía no estamos listos. Y cuando él comienza a mirar entre los convidados, que somos todos y cada uno de aquellos que aceptamos al Señor y estamos en sus caminos, mira a este hombre que no estaba vestido de acorde a boda, no estaba preparado. No estaba preparado. Y le pregunta que cómo entra allí. Y si la palabra en el original significa supuesto amigo, persona que no le gusta ser corregida, él lo que le estaba diciendo era, si tú aceptaste la invitación y tú sabías que venían las bodas, ¿por qué no te preparaste? ¿Cómo entraste tú aquí si todavía sigues haciendo lo que estás haciendo? ¿Cómo pretendes estar tú aquí si no estás correcto ante mis ojos? En pocas palabras, para que podamos entender. ¿Qué pasa con todo esto? Hay personas que están dentro del cuerpo de Cristo, hablo a nivel mundial, para que no lo vayan a tomar personal, a nivel mundial, porque la iglesia es grande. Que son personas que aunque prediquen, canten, el Señor los use hasta en milagro, lamentablemente no están cumpliendo con las ropas de boda que el Señor le está pidiendo. ¿Qué pasa con esto? En la analogía del judaísmo, cuando una mujer se iba a casar, así como Abraham mandó a buscar esposa para su hijo Isaac, el padre podía buscarle esposo o esposa a su hijo o hija. No lo obligaba. Habían sitios donde se le era permitido a ella decidir si quería casarse con esa persona. O sea, es una decisión tuya y es una decisión mía y de cada uno de los que escuchen esto. Si de verdad nosotros aceptamos esta invitación, empezar a preparar y a vestirnos acorde a la invitación que se nos hizo. En medio de esa analogía judía, el padre del novio le daba a la novia un lino blanco. Y ella tenía que agarrar y preparar, coser su vestido, tener todo listo. ¿Por qué? Porque el novio se iba. Pero él nunca le iba a decir a ella cuándo volvía. Primero, no existían los teléfonos. Segundo, en la costumbre, él no le decía cuál era la idea, que cuando él apareciera, ella tenía que estar preparada. Así como cuando Cristo se fue y nos ha dejado escrito que tenemos que estar preparados para cuando Él nos mande a buscar, cuando Él vuelva a buscarnos. Si el hombre venía y esa novia no tenía el vestido listo, no estaba lista, lamentablemente, en pocas palabras, esa novia era una sinvergüenza, esa novia no servía, porque no se preparó para esperar a su novio. Así él durar 1 año, 2 años. La invitación que el Señor hace aquí a las cenas del Cordero fue una invitación que se hizo con tiempo, así como la invitación que Dios nos está haciendo a nosotros y le ha hecho al pueblo, al mundo entero, más de 2000 y pico de años. Más de 2000 y pico de años invitando al ser humano de que venga a los pies de Cristo. Una vez, es como la parábola de las 10 vírgenes. Saben que hay 5 sensatas y hay 5 insensatas.
Las 10 estaban esperando al Señor. 5 cabecearon, las otras 5 también cabecearon. O sea, las 2 se durmieron. Y las 2 estaban esperando al mismo esposo. Pero ¿qué pasó cuando se escuchó la voz? Aquí viene el novio. Una tenía suficiente aceite y las otras 5 no tenían suficiente aceite. ¿Por qué? Porque una de ellas, 5 de ellas, no se llenaron lo suficiente del Señor, no se santificaron lo suficiente, y cuando llegó la hora de que el novio la vino a buscar, que fue cuando ya menos se lo esperaron, resulta que a una todavía le quedaba aceite en la lámpara y a la otra no. No podían salir a buscar al novio oscuro, no podían. No podía. Igualmente somos nosotros. Esa invitación que a nosotros se nos hace es para que nosotros nos preparemos, para que cuando se oiga la trompeta o la voz, porque no sabemos si va a ser una orden, subir acá o va a ser una trompeta literal, no lo sé. El punto es que Dios va a dar la orden de llevarnos, nosotros estemos preparados. Porque el aceite sin lámpara no funciona y la lámpara sin aceite no puede dar luz. Y el Señor dice en su palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. O sea que esto es lo que a nosotros nos guía. Amén. Para estar preparados para ese gran día y esa gran cena. Amén. Sea el pueblo de Israel, preparémonos nosotros para entrar en esas bodas del Cordero. Para casarnos con el novio maravilloso que estamos esperando desde hace años. Y sea que partamos, nos vayamos en el arrebatamiento, lo importante es que estemos ahí en esas bodas del Cordero. Y que entendamos que esto que estamos peleando aquí no es cualquier cosa. ¿Usted cree que casarse con nada más y nada menos con Cristo Jesús es cualquier cosa? Y quizás algunos se preguntarán, ¿y cómo nos vamos a casar con Dios? No es que nos vamos a besar o vamos a tener una vida marítima con Dios, no. Es un casamiento porque Jehová se casó con el pueblo de Israel en el monte Sinaí. No puede ser el pueblo de Israel el que está en las bodas del Cordero ese día. No, tiene que ser la iglesia, que es la novia que lo está esperando, con la que él no se ha casado. Porque Jehová se casó con él. Claro, dentro de la novia van a estar de todo el mundo, todos aquellos judíos que aceptaron a Cristo, todos los que hayan aceptado a Cristo y se hayan santificado, van a estar en ese día de esas bodas. Entonces, ¿qué pasa con esto? En la parábola de las 10 vírgenes, yo no puedo vivir de la unción del otro. Yo no puedo vivir de la búsqueda del otro. ¿Por qué? Porque si la viejita está llena, ella no me va a llenar a mí. Yo tengo mi propia responsabilidad de mantener mi vestidura, de mantenerme en santidad, de mantenerme buscando de Dios hasta que Cristo venga. Que ellas cabecearon, ya varias veces me ha tocado hablar sobre eso, de que la iglesia que va a estar esperando a Cristo sí va a cabecear. Vamos a hacernos sinceros y hagámonos una pregunta en esta mañana. ¿Realmente tenemos mucha fuerza espiritualmente? Yo no la tengo. Cada día le pido a Dios que me añada. Y eso es símbolo de que esto se está cumpliendo. Y la iglesia que está esperando a Cristo va a cabecear. El problema es que si cuando cabecea está vacía, cuando venga y su novio venga a buscarla, no va a poder volar con ese novio. No va a poder irse con ese novio. Y el Señor nos viene hablando y nos viene hablando desde hace muchos años de que nos preparemos, porque cada día se acerca la venida del Señor. Y es necesario que nosotros estemos en santidad cada día más y que nosotros nos estemos llenando del Espíritu Santo. Porque ¿qué pasa con todo esto? Llenarse del Espíritu Santo no es hablar en lengua, esto son manifestaciones. Llenarnos del Señor, todo eso va acompañado del ayuno, la oración, vivir la palabra y va acompañado de una relación con el Señor. Quizás tenemos poca fuerza, porque yo sé que sí, lo digo responsablemente, poca fuerza para orar, nos quedamos dormidos. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Y tenemos una lucha como nunca la hemos tenido en otros años, que estamos orando y estamos, Dios mío, ¿qué me pasa? Ayúdame. Sí, es verdad. Yo sé que la tenemos, yo lo sé. Yo lo sé, hermanos, yo lo sé que la tenemos. Pero ¿sabe qué no podemos perder? El santificarnos, el guardarnos, el apartarnos del mal y del pecado. El resguardarnos para ese novio que nos va a venir a buscar. Que muchos han dejado de creer, gloria a Dios por ello. Pero nosotros no dejemos de creer que ese novio nos va a venir a buscar. Que nosotros no dejemos de creer que algún día
algún día, sea que partamos o que suenen las trompetas, viene un Cristo precioso a buscar a su iglesia. Que se metió en la apostasía, sí, es verdad, hay apostasía. Que cada día a lo mejor nos denigran más y nos pueden decir muchas cosas, que somos anticuados, que parecemos unas viejas, que parece que tuvieras 80 años, no importa lo que nos digan. Pero algún día, cuando se dé la boda del Cordero, verás y veremos en el nombre de Jesús que estemos ahí, que valió la pena. Valió la pena todo lo que nos pudieron haber dicho. Valió la pena todo lo que pudimos haber pasado. Porque nada de lo que nos espera allá arriba se compara con lo que hay aquí abajo. Bríndale un aplauso al Señor, amén. Vamos a Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Fue lo que pasó con este hombre que no estaba vestido acorde a las bodas. Él estaba en la invitación y estaba en el salón, pero ese hombre no estaba, lamentablemente. Él decía Señor, Señor, porque estaba ahí, aceptó la invitación, pero no estaba haciendo lo que era agradable a Dios. Y este versículo todos no lo sabemos de memoria, pero de esto tenemos que cuidarnos, iglesia del Señor. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, en la iglesia hay de todo. Segunda de Timoteo 2:20, si no me equivoco, dice que en una casa hay utensilios de madera, de plata, de oro, pero también hay de barro. Unos son para usos viles y otros para uso honroso. ¿Qué me dice eso? Que hay personas que dentro de la iglesia mundial van a ser usadas para lo honroso, para honrar a Dios, siervos de Dios, y van a ser personas que van a ser utilizadas para lo vil, para hacer lo malo, para pecar, hasta para hacerlo tropezar a usted o para hacerlo tropezar a mí. No hablo nada más del templo como tal, hablo del evangelio como tal. Y tenemos que cuidarnos de esto, de que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. Y dice abajo, muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Hay una coma. Le hizo una pregunta a Dios. ¿En qué día? En el día en que el Señor esté juzgando a estas personas. Este profetizar aquí no es nada, no se refiere solamente a, así te dice el Señor esto y esto. No, tú sabes qué será refiriendo realmente aquí de profetizar este libro, ¿ves? De predicar la palabra de Dios. Entonces hay gente que dice, muchos me dirán aquel día, profetizamos en tu nombre, cree que solamente son los profetas de la prosperidad o los que andan profetizando por ahí. Primordialmente se refiere a los que, me incluyo, predicamos este libro. A los que cuando usted sale a la calle, hospital, plaza, en su casa, los vecinos, un amigo a quien se consiga, le predica a esos. De que como ellos predicaban y en los nombres de Jesús echaban fuera demonios, ellos creían que todo estaba bien. Y no es así. Como ellos creían que al ellos predicar, echar fuera demonios en su nombre, hicieron milagros. ¿Qué le dijo el Señor? En el 23. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque hacían maldad si se supone que ellos profesaban a Cristo. Porque estaban como este hombre invitado de la cena. Aparentaban por fuera, pero su vestidura interna, que la conoce Dios, sabía que no estaban haciendo la voluntad de Dios. Que era parte de lo que hablaba el domingo pasado, se hablaba. De que un descarriado puede predicar, puede ser usado en esto, en aquello. Entonces, esto se refiere a eso. Pueden hacer 1000 maravillas y ser más acróbatas que el circo de los Valentinos. Pero si ellos no están cumpliendo la palabra de Dios, en aquel día el Señor le dirá, no os conocí. ¿Por qué? Si la Biblia dice que mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y Él conoce a los que son suyos, ¿por qué le dijo no os conozco? ¿Por qué les dijo no los conozco? No estaban haciendo la voluntad de Dios. No estaban haciendo la voluntad de Dios. Entonces, hay personas que creen que por predicar y que las cosas en el nombre de Jesús se den, están bien, y no es así, hermano. Y tenemos que cuidarnos de esto. Hacedores de maldad. Y parecerá contradictorio, pero ¿por qué son hacedores de maldad? ¿No predicaron el nombre de Jesús? Pues sí. Pero ¿y su vida? Y la vida que usted no ve y que yo no veo. Y la vida mía que usted no ve. Y la vida suya que yo no veo. ¿Quién la ve? El que recorre la tierra con 7 ojos, ese Dios poderoso. El que dice en Proverbios 15:3 que sus ojos están sobre los buenos y los malos.
Ese que tiene el Cristo de la gloria, que tiene llamas de fuego porque todo lo ve, ese Cristo es el que conoce su vida y la mía. ¿Y quiénes realmente somos nosotros? Y es necesario que tengamos esto, que nos guardemos, porque cuando llegue ese día, pasemos por el tribunal de Cristo para ser premiados. Y no pasemos por el tribunal blanco para ser juzgados. Porque el que pase por el tribunal blanco, donde estará Jehová Dios Todopoderoso, será para condenación. ¿Ganaron almas? ¿De qué les sirvió? ¿Predicaron? ¿De qué les sirvió? Si a la hora de la verdad, el Señor le dijo, apartados de mí, no os conozco. Los fariseos eran políticos. Ellos le aparentaban al pueblo una fe y le aparentaban al pueblo, sí, los estudiosos, sí, no, eso es blasfemia, no, y rasgaban las vestiduras. Pero ellos no vivían eso, eran hipócritas. Y es parte de esto mismo. Predicamos. Y hablo de predicar todo. Aquí yo creo que sí todo el mundo predica, porque que no le predica a la gente en la calle, a alguien algo le dice de Dios. A alguien algo le dice de Dios. Entonces, si no estamos realmente como Dios quiere que andemos en sus caminos, lo estamos haciendo mal. Entonces vamos a actuar como el hombre que no estaba bien vestido porque no nos gusta que nos corrijan. Porque no nos gusta que nos digan nada, porque Yusmailín me está tirando. Pues voy a hablar de mí porque no voy a hablar a otro que no está aquí. Ay, Yusmailín me está tirando. Eso fue que Alexander le dijo, Mariceli le dijo. Pero lo que te quiero decir con esto es de que veamos las cosas que es el Señor. El Señor lo que quiere es que nos preparemos. No, que el Señor me va a preparar. El Señor ya nos dejó las herramientas. Él solo con el Espíritu Santo nos guía y nos ayuda. Pero las herramientas están aquí. ¿Qué debes hacer? ¿Qué no debes hacer? ¿Qué sí debes hablar? ¿Qué no debes hablar? Ah, pero que yo no me sé los libros. Bueno, no te sabes los libros porque de repente estás empezando o aún estamos aquí, muchas cosas que no conocemos. Bueno, métete en internet y busca ahí dónde sale, por poner un ejemplo en la Biblia, ser amable. Ahí te va a salir un versículo y tú ves si concuerda o no y por ahí te va. Y por ahí nos vamos y cuando viene a ver, el Señor va haciendo nuestras vidas. Pero todo está en que nosotros lo dejemos. Vamos a Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Voy con lo de la invitación en la que estaba. El Señor te hace la invitación. ¿Aceptaste? Gloria a Dios. ¿Creíste? Gloria a Dios. ¿Le recibiste? Gloria a Dios. ¿Crees en su nombre? Te está dando las potestades, te está dando la autoridad de que tú ahora pasas a ser hijo de Dios. Entonces, si pasamos a ser hijo de Dios, si aceptamos la invitación del Señor de venir a Él, demos evidencia de que somos hijos de Dios. Demos fruto de que somos hijos de Dios, no para el hombre, para Dios. Porque la Biblia dice que nosotros debemos andar como Él anduvo. Ciertamente no vamos a andar en su total plenitud como anduvo Cristo. Porque todavía nos faltan muchas cosas, nos faltan muchas cosas. Pero ya que creímos y decidimos tomar esta invitación, le recibimos, somos hijos de Dios. Nosotros ya no somos hijos de las tinieblas para practicar las tinieblas. Porque si no me equivoco, creo que es Juan 3:8 que dice que el que practica el pecado de vuestro padre es el diablo porque él peca desde el principio. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Habla hasta de lo que se extravía. No estamos para extraviarnos. Estamos para perseverar. Estamos para entender que somos hijos de Dios. O sea, no somos hijos del portugués ni del vecino. Nos hicieron una invitación para hacernos nada más y nada menos que hijos de Dios. ¿Te parece poco ser hijo del que creó todas las cosas y que por él fueron hechas? ¿Te parece poco ser hijo de aquel que cuando le clamas, él te responde? No es poco. ¿Cuándo se imaginaron ustedes o no, alguno de nosotros sentir la presencia de nada más y nada menos del Espíritu Santo? Nunca. En el mundo lo que yo creo que ni al diablo sentíamos porque estamos tan endemoniados que ni cuenta nos dábamos. Y si la persona practicaba brujería, menos se daba cuenta que tenía el diablo ahí al lado. Entonces, entendamos de una vez por todas que somos hijos de luz. Hijo de Dios, y andemos, me incluyo, andemos como hijos de luz. Y si nos equivocamos, reconozcamos y ya, me equivoqué y ya, no ha pasado nada. Pero empecemos a andar como Dios quiere que andemos. Otra cosa, yo recalqué hace rato que no era obligado,
¿Qué dice Juan 3:18 en adelante? No es obligado. ¿Crees? Gloria a Dios. ¿No crees? La misma palabra te va a explicar aquí qué pasa si no crees. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y sigue diciendo, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que anda en tinieblas no viene a la luz, mas el que anda en la verdad viene a la luz para que vea que sus obras son hechas en luz. ¿Quién es el que va a reconocer que lo está haciendo mal? El que es hijo de Dios, el que anda en luz. ¿Quién va a aceptar lo que el Señor trae por su palabra? El que realmente quiere un cambio, que se considera hijo de Dios y se quiere preparar para irse a las bodas del Cordero. No quieres creer, gloria a Dios. Aquí ni Cristo no nos obligó a nosotros menos lo vamos a obligar a ninguno de los que puedan oír esta predicación, que crean en el Señor. Pero la palabra te dice aquí, al que creyere no ha sido condenado, pero el que no creyó ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque solo hay dos caminos. O estás con Dios o estás con el diablo. No hay intermedio, que el Señor lo reprenda. No hay. El medio no existe. El medio no existe, no existe el medio. En las cosas de Dios no existe el medio. Solo hay dos. O estás con el bien o estás con el mal. Pero no hay intermedio. La decisión es de nosotros. Si decides aceptar la invitación que Dios te está haciendo de prepararte para venir a las bodas del Cordero, gloria a Dios. Si la decides no aceptarla, la Biblia ya te explica que esa persona solita se está condenando. Dios no condena a nadie. Dios solamente da las opciones. Nosotros decidimos si lo escogemos o no. Pues el libro de Deuteronomio 30:19 dice, mira que he puesto delante de ti al cielo y a la tierra como testigo, el bien y el mal, la vida y la muerte. Escoge pues, es un consejo, la vida para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da a ti y a tu descendencia. La gloria sea para Dios. Es solamente el Señor te da un consejo porque Él sabe lo que hay allá abajo. Él no creó todo. Y no quiere que vayamos a ese lugar. Él quiere que realmente caminemos como Él quiere que andemos. ¿No quieres creer? Gloria a Dios. No te podemos obligar, pero te tengo que decir la verdad. No crees, tú solo te estás condenando. No lo digo yo, mira, ahí lo dice, vuélvelo a leer, Alexander. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Yo creo que más claro, imposible. Amén. ¿Qué pasa con el arrebatamiento? ¿Qué pasa con esto y las bodas y toda esta cuestión? Este es un tema muy extenso, pero voy a tratar de reducirlo lo más que puedo. La gente dice que el arrebatamiento fue una doctrina que lo creó un tal Darwin en el 1800, que te importa y por allá. Mira, ese hombre era un historiador, ese hombre era verdaderamente un conocedor era un hombre que te leía, era un hombre que se ganó varios premios, era alguien verdaderamente con títulos, pues el hombre sabía lo que estaba haciendo. Un día tuvo un accidente en un caballo, y cuando tuvo ese accidente, él empezó a indagar la Biblia, a indagar un poco más pues de la Biblia. El hombre empezó a leer y todo aquello. Y se da cuenta que a pesar de lo que él había investigado, se llama John Nelson Darwin, que a pesar de lo que él había investigado, él se da cuenta de que la segunda venida es una cosa y el arrebatamiento es otra. Entonces, los que no creen en el arrebatamiento dicen que eso es una doctrina nueva. Si eso fue en el 1800 de ese hombre, ¿y cuándo existió Pablo? Porque Pablo fue uno de los que habló del arrebatamiento. La era cristiana hace un poco de años. Entonces, el punto de esto es de que cuando tengamos dudas sobre esto, investiguemos un poco más, porque Google no siempre te dice la verdad. Recordemos que Google es una empresa de información, donde recopila datos, recopila información, las mantiene ahí, pero hay que comprobar la veracidad de las mismas. Entonces tenemos que investigar un poco más, averiguar, pues si nos podemos ir a los libros sería muchísimo mejor. Porque no todo es lo que dice Google. Te lo digo porque hasta en tareas simples, Google te pone tarea, tú te metes por aquí, por allá y de repente no es tal cual como te lo está poniendo ella. Entonces tenemos que escudriñar un poquito más, sin contar que acordémonos que en el tiempo de la Biblia no existía Google. Esto, la mayoría de las investigaciones que se hicieron
manual, cuando existía el papiro, cuando existía todo eso, porque esa gente se acostumbró a hacer bibliotecas y a escribir todo lo que pasaba. Todo lo que pasaba lo escribía. Entonces, vamos al tema donde quería llegar, que era a las bodas del Cordero. Apocalipsis 3:8. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Sabemos que la Filadelfia es la iglesia la que el Señor se va a llevar, ¿verdad que sí? Es las condiciones realmente en las que va a estar la iglesia que el Señor va a venir a buscar. Ciertamente, como lo dije hace rato, va a tener poca fuerza, pero ¿poca fuerza para qué? Dirá usted. Poca fuerza para orar, primordialmente. Va a haber muy poca fuerza para orar, muy poca fuerza hasta para leer la palabra y para ayunar ni hablar. No por hambre, es que espiritualmente va a haber poca fuerza. Pero el Señor le dice que ha guardado su palabra, lo que le decía hace rato. Aunque tenía poca fuerza, se mantuvo haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque era una iglesia que estaba convertida. Era una iglesia que realmente estaba arraigada a su Señor. ¿Qué dice el 10? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Y el 11? Para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Yo pregunto, si ellos tenían poca fuerza, ¿por qué en el 10 el Señor le dice, retén lo que tienes? ¿Qué todavía tenía esa iglesia que el Señor le dice que lo retuviera? El Espíritu Santo. ¿Qué más? Lo que he aprendido de parte del Señor. Todo eso que ustedes han dicho, pero lo primordial, lo que dijo el hermano Jimmy, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la palabra, lo que habían aprendido. O sea, que si ellos retenían el Espíritu que el Señor le había dado y retenían la palabra, ellos iban a poder vivirla, porque sin el Espíritu Santo estamos muertos. O sea, que cuando te quieras desviar, el Espíritu Santo te va a traer un versículo bíblico. Cuando digas, eso no es así, no me parece, el Espíritu Santo te redarguye y te dice, no, mira, mi siervo o mi sierva, o hasta te puede llamar por tu nombre. Mira, Yusmailin, no, es así. Porque lo han retenido. Entonces, eso mismo nos dice el Señor a nosotros en estos tiempos. Retengamos lo que todavía tenemos. ¿Qué tienes? ¿Qué es lo que todavía tú consideras que tienes, aparte del Espíritu Santo? ¿Qué te queda todavía en medio de las pocas fuerzas que tenemos? Porque sí hay poca fuerza. En medio de esa poca fuerza, ¿qué tienes? ¿Todavía tienes fe? Reténla. ¿Todavía tienes integridad? Reténla. ¿Todavía tienes santificarte? Reténlo. ¿Qué tienes? Lo que tienes todavía, eso en lo que todavía te fortalece el Espíritu Santo, reténlo. Para que puedas ser premiado y recibir la corona que el Señor dice aquí. En el 10 dice que por cuanto he guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. ¿Por qué recalco allí? Porque hay muchos que se empeñan en decir que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Bueno, a lo mejor van a pasar ellos, ¿verdad? Puede ser que sea eso, digo yo. La iglesia no, Dios nos llamó a la iglesia a ira. Y aunque es un tema muy controversial, tenemos que recordarlo. De que vale, porque ¿qué sentido vale de que nos guardemos, nos cuidemos y todo lo demás? Si igual vamos a pasar por la gran tribulación. Si con el Espíritu Santo a veces andamos arrastrando los pies, ¿usted se imagina la gran tribulación donde todos los demonios van a ser enviados a la tierra? Y el propio Satanás, que el Señor lo reprenda, va hasta aquí. Él no se va a sujetar fuera en el nombre de Jesús. Te va a sacar la lengua. Hasta, yo creo que se la corta al que se quede. No, es verdad. No puede ser todo en vano. No puede ser en vano. No puede ser en vano. ¿Qué dicen algunos? Si los grandes hombres de la Biblia pasaron por grandes cosas, ¿cómo es que la iglesia se va a ir light? La iglesia no se va light. ¿Tú sabes cuántos hombres están siendo ahorita torturados? ¿Tú sabes cuánta gente en Libia, en China, en cantidad de países está prohibido el evangelio, en Corea? Y todavía esas personas retienen su integridad con el Señor. ¿Tú sabes cuánta gente le han matado los hijos? Han pasado cantidades de cosas. Ah, pero para ellos eso es nada. No, según ellos, la iglesia de este tiempo tiene que agarrar un serrucho y pasárselo por la mano, como le pasó al otro. O sea, no. Dios sabe en qué manera va a probar a cada quien y no sabemos qué se pueda presentar antes de la venida del Señor.
No sabemos qué movida de mata venga para la iglesia. No sabemos. Eso lo sabe el Señor. Y si se prende una persecución, mira la cantidad de leyes que están sacando, que prácticamente ya la iglesia es muy difícil predicar libremente sobre el sodomismo, porque te vetan, te tumban la predicación porque YouTube no permite eso. Entonces, para ellos eso es nada. Entonces vamos a aprovechar el poquito tiempo que nos queda de gracia y vamos a aprovechar para retener eso que todavía nos queda en el Señor. Estos días Laura estaba hablando conmigo, porque yo le gusta meterse mucho en el teléfono. Y me está diciendo, oye papi, qué tremendo, en no sé en qué país agarraron y mataron un poco de cristianos evangélicos. Porque estaban alabando al Señor y estaban predicando la palabra. Y yo me dije, bueno, si eso lo hicieron cuando en esos tiempos atrás que garapa hoy en día. Y hay partes donde el evangelio no se puede predicar y si se predica escondido. Pues 2 o 3 personas que se reúnen y ya, ¿entiendes? De todo. Amén. La gloria sea para Cristo. Ahí iba también. En Brasil, eso fue en Brasil, a unos cristianos lo metieron preso por el simple hecho de predicar la palabra de Dios. Por el simple hecho de que eran evangélicos, porque fueron a preguntar que qué crimen habían cometido, dijeron que estaban predicando la palabra de Dios. O sea que ese era el crimen que habían cometido. En el Congo, a una iglesia, a 70 cristianos le quitaron la cabeza. Y en otros países, en los países musulmanes, le cosen hasta la boca por predicar el evangelio. Entonces, esas son las cosas que afronta el evangelio o el cristiano hoy en día. Y piensan que eso es laico. Si te pones a analizar, mira todo lo que está pasando ahorita. Todo lo que pasó en la Santa Inquisición, la que le llamaron Santa Inquisición. ¿Cuántos murieron? La Santa, ni Santa, será en la perversa masacre, porque toda la gente que murió, ahí murieron gente que no eran cristianas y que no eran judías. Gente que le descubría que ayudaban a algunos de ellos, personas que fueron asesinadas. Entonces, para esas personas, bueno, eso es nada. Para ellos, todo lo que está pasando es nada, según ellos. Vamos aquí a Apocalipsis 4. 4, 1 y 2. Vamos por parte aquí. Después de esto miré y era aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas cosas, después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Vemos cuando el apóstol Juan, el Señor comienza a mostrarle, comienza a hablarle lo que le va a mostrar en el Apocalipsis. Y le dice que subí acá y al instante estaba yo en el Espíritu. Es como una simbología de lo que será el arrebatamiento. Por eso les dije que no sabe, yo por lo personal, no sé si algún estudioso de la Biblia que llegue a ver este video, se me consigue la cita o me sabe, no sepa explicar pues si es una trompeta o qué va a ser. Por eso que le dije de que no sé si será la trompeta como tal, porque dice con trompeta de Dios, pero dice con voz de mando. O si será una orden. El punto es que el ángel le dijo, subí acá y al instante, mira esto, al instante, estaba yo en el Espíritu. O sea, que es una simbología del arrebatamiento. Subí, pum, pum, ya él estaba allá. Y he aquí un trono establecido. Es decir, había autoridad en ese trono. Y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. ¿Quién era el que estaba sentado? ¿Quién estaba sentado en ese trono? Vamos a seguir leyendo. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. El que estaba sentado en este trono que ve Juan es Jehová Dios Todopoderoso. La cornalina y la esmeralda son piedras que representan la justicia, la misericordia, pero también representan la ira de Dios. El arcoíris que él ve no es un arcoíris cualquiera como el que nosotros vemos. ¿Por qué también nos dice que Jehová? Porque acuérdese que él fue el que hizo salir el arcoíris cuando
el mundo fue acabado en agua, como señal de que ya no iba a acabar más el mundo en agua, puso un arco iris. Por eso que vemos el arco iris, porque él dijo que cuando él viera el arco iris se acordaría del pacto que hizo con Noé, de no acabar más nunca el mundo en agua. Pero este arco iris es color esmeralda. O sea, no es amarillo, así, verdecito, como lo vemos, sino que es color esmeralda. Entonces estuve buscando, hay varios tipos de esmeraldas. Hay esmeraldas verdes, hay esmeraldas que tiendan a morado. El punto es que era color esmeralda. Algunos estudiosos dicen que era verde. Ok, y alrededor del trono habían 24 tronos y sentados en los tronos 24 ancianos, vestidos de ropa blanca con coronas de oro en sus cabezas. Este tema de los 24 ancianos también es muy polémico. Mira, unos dicen que son los 12 patriarcas, que son los 12 hijos de Jacob, ¿se acuerdan? De las 12 tribus. Otros dicen que es mitad iglesia, mitad los apóstoles. Y pare de contar. Otros dicen que representan la iglesia. En lo personal, soy de las que piensa que representa a la iglesia. ¿Por qué? Porque los ancianos están vestidos de ropas blancas. Y a la iglesia es la que se le va a dar de que se vista de ropas blancas. Segundo, tienen coronas en su cabeza. Eso me dice que fueron premiados. ¿Y quiénes van a recibir coronas en premiaciones? La iglesia. Dice que del 5, Alexander. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Ahí vamos a hacer una pausa. Esas 7 lámparas es lo que los judíos tienen como la menorá. Me imagino que lo conocen, que es así, parecía un tridente con 7 brazos. Cada brazo de eso representa una fiesta judía. Representa la fiesta de la Pascua, del Pentecostés, del Tabernáculo, el día de reposo, las primicias, Año Nuevo judío y el día del perdón. Pero esa menorá aquí representa también el Espíritu Santo. Entonces, vimos que está el Padre, vimos que está la menorá, que está el Espíritu Santo. Y si seguimos leyendo más abajo, entra el Hijo a recibir el rollo. Por lo tanto, están los 3. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Dónde nos quedamos? Amén. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El 7. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. ¿Qué pasa con esto? Estos seres vivientes sabemos por la descripción, algunos dicen que eran serafines, otros, bueno. Yo les voy a dar según, así como el Señor me dio. ¿Qué pasa con esto? Cuando vemos la descripción que uno tenía cara de como de león, si nosotros nos vamos a la Escritura, la Biblia dice que a Jesús, a Dios se le conoce como el león de la tribu de Judá, ¿verdad que sí? ¿Cuál era la otra característica? De un becerro. ¿Qué se le presentaba a Dios como ofrenda? Un becerro. Sigue, ya van 2 características que concuerdan con Cristo. Cara de hombre. ¿A Cristo cómo se le conocía? Como el Hijo del Hombre, ¿verdad que sí? Y el cuarto, que era semejante como una águila volando, y se dicen que sus alas estaban desplegadas, dando a entender que recorre todo, ve todo. Entonces, yo soy de la que piensa que aunque sabemos que son seres extraordinarios, que especiales, que están en el cielo, que no son cualquiera, no es cualquier angelito, no, simbolizan de una forma u otra al propio Cristo. Y de hecho, las tribus de Israel, los estandartes, tienen estas características. La tribu de Judá tiene el león, la tribu de esto, cada una tiene esto, los estandartes, las banderas, tienen estas características. Y los 4 seres vivientes, los 8, tenían cada uno 6 alas. Por eso es que dice que son, creo que eran serafines. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir, Santo, 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 es el Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. El que era santo, el que es santo y el que ha de venir. O sea, Dios es santo desde la eternidad. Era, es y será. El 9.
Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, el que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existe y fueron creadas. Cuando un rey o alguien que tenía una posición en el reinado cedía su corona ante otro, le estaba diciendo: tú eres soberano, tú eres rey de reyes, y estaba asumiendo una posición de sujeción. Por eso yo soy de las que sigue pensando que estos 24 ancianos es la iglesia. No sé si serán 12 de Israel, 12 de la iglesia, pero representan la iglesia, la cual en señal de rendición a Cristo y alabanza está, las coronas que el Señor les va a dar, la está arrojando delante de él, porque esos ancianos representan la iglesia. En el 5 aparece Cristo a recibir el rollo, que como ya todos sabemos, el rollo contiene los juicios que vienen para la tierra. Pero en el 5.8, mira cómo nos corrobora a nosotros que estos ancianos representan la iglesia. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. El 9. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿Ves? Por eso es que soy de las que piensa, del grupo de las que piensa que estos ancianos representan a la iglesia. ¿A quién redimió Cristo? A la iglesia. No redimió a Judá, a Leví, a los patriarcas, no, él redimió fue a la iglesia. Cuando muere en la cruz del Calvario, de los dos pueblos hizo uno, y por eso el velo del templo se rasgó, y ya no hay judíos, griegos, gentiles, sino que somos un cuerpo en Cristo. Con tu sangre nos ha redimido para Dios. Mira lo que dice: de todo linaje, lengua, pueblo y nación. ¿Los judíos de dónde son? Nada más de allá, aunque ellos están regados en el mundo, pero su nacionalidad realmente es de allá. Mientras que aquí dice linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Recuerden que va a haber un grupo seleccionado por el Señor al que el Señor le consiga facultad para juzgar. Y es como decir, poniéndole en mis palabras, el Señor va a poner a Juan Pérez Charrascao como gobernador de Miranda, por poner un ejemplo. Va a gobernar allí en el gobierno milenial. Dios va a establecer personas que Él tiene escogidas, que sean dignas, para Él darle estos tipos de cargos para gobernar juntamente con el Señor. Amén, ya vamos a terminar, amén. Vamos a Apocalipsis 19. ¿Por qué le estoy explicando esto? Para que nosotros nos demos cuenta que vale la pena cada día limpiarnos para el Señor. Que vale la pena cada día que esas vestiduras estén limpias y poder estar allí con el Señor. Hay gente que dice, cuando yo esté con el Señor, le voy a decir, mira, yo creo que lo menos que vamos a tener es palabra. Uno nada más lo piensa y yo creo que a ustedes les pasa, es como algo así que te entra por dentro, wow, por fin, cara a cara. A lo mejor, a mí no me importa si yo estoy por allá en el número 200, a mí lo que me importa es estar allí, porque igualito yo lo voy a ver, porque Él dice que no va a haber sol ni va a haber luna, Él va a ser nuestra luz, nuestro resplandor, nuestro todo. Entonces Él se va a pasear, parafraseando yo lo que yo creo, ¿verdad? Que nuestro Rey se va a pasear y nosotros todos lo vamos a poder ver, porque Dios es justo. Yo no creo que, no, como tú estás por allá, no, nada me van a ver lo de aquí adelante, no, todos los vamos a ver, ¿verdad? Entonces, de decir, por eso es que dice que Él enjuagará toda lágrima de nuestros ojos. Y a veces cuando vienen momentos de debilidades o dificultades, nada más de pensar de que algún día llegará el Señor y quizás en su misericordia Él, que estemos ahí, ¿verdad? Y pase tan solo su mano por nuestro rostro y nos diga,
ya pasó, ya quedó atrás, ¿verdad? Y nos enjuague esas lágrimas que tanto hemos derramado, ¿verdad que sí? Entonces, cuando nos sintamos débiles y quizás queramos flequear, acordémonos que hay una promesa grande de estar delante de ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Que el que no lo quiera valorar, gloria a Dios, allá Él, avance usted, amén. Avancemos nosotros porque es grande lo que el Señor tiene para nosotros, amén. Vamos a Apocalipsis 19, 6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. La palabra aleluya significa alabad a Jehová o alabanza a Jehová. Cuando usted diga aleluya, usted está diciendo alabanza a Jehová. En el término de allá, en el pueblo de Israel, alabanza a Yahweh, alabanza. Pero en el término de nosotros, en el español, alabanza a Jehová. Así que ahora puede, el que no lo sabía, puede decir aleluya cuantas veces quiera. Aleluya, aleluya, aleluya. La alabanza es de Jehová. Amén. Amén. ¿Qué dice el 7? Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Mire esa palabra. Su esposa se ha preparado. ¿Qué es lo que llama la atención en un salón de bodas? La novia. La gente ve el novio, ¿qué es lo que le va a ver? Un smoking ahí. Pero cuando llegue la novia, todo el mundo está esperando ver ese vestido, ver esa pulcritud, ver ese diseño. Sobre todo las mujeres, ¿verdad? Ver cómo la peinaron. Oh, estaba bella, bella, bella. ¿Verdad que sí? En lo secular, hablando. Espiritualmente, millones y millones de personas como novia de Cristo, el Padre, el Espíritu Santo, los ángeles, millones y millones. Porque ahí no va a haber más nadie. Ahí van a estar los ángeles, la novia, el Padre y el novio. Esos son los que van a estar ahí. Los que no entraron, pero esos son los que van a estar ahí, ¿verdad que sí? Y el Rey de Reyes y Señor de Señores casándose con su esposa. Mira este privilegio. Jehová se casó con el pueblo de Israel aquí en la tierra, ¿verdad? En el monte Sinaí. Y nosotros, los que volvemos con el Señor, nos casaremos en el cielo. Amén. Parece falacia para los que no tienen fe y los que no creen, pero no, es real. Esto es real. Dice que su esposa se ha preparado. Alegrémonos, démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. En la analogía judía, después que se casaban, pasaban 7 días de banquete. Creo que creo que lo han hasta en las películas. 7 días de banquete. Después de esos 7 días, después de la boda, venía la cena. En esos 7 días de banquete son los 7 años de la gran tribulación que va hasta aquí abajo. Y nosotros estaremos allá arriba en esos 7 años de banquete con el Señor, con nuestro esposo. Si después de la boda viene la cena, ¿verdad? Que es la famosa mesa larga que ponen, que iremos a comer nosotros. Si ese cuerpo no necesita comida porque es un cuerpo glorificado, ni nos va a dar hambre, ni calor, ni nada, ¿qué sea lo que iremos a comer? Es una buena pregunta, ¿verdad? Porque yo creo que una sonrisa de Cristo, bueno, uno se olvida de todo. ¿Qué hambre va a tener uno ahí? ¿Qué iremos a comer? ¿Será que en esa cena, en esa mesa, es donde nos van a dar la cremación de las coronas? ¿Será? Puede ser, ¿verdad? Uno no sabe. ¿Qué nos va a dar el Señor en esa? Algo no va a dar. Él no nos va a tener ahí, porque Él habla de una cena. Claro, sabemos que es espiritual, pero algo nos va a entregar Él ahí, ¿verdad que sí? Es para pensar. Si Dios se lo revela a alguien, me lo cuenta, ¿oyeron? El 8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es de las acciones justas de los santos. Ve por qué tenemos que cuidar mucho nuestra vestidura. Ve por qué tenemos que cuidar mucho la importancia que tiene la invitación que el Señor nos ha hecho de estar en sus caminos. La importancia que tiene. Usted no se preocupe, mira, cuando nos toque llevar un mensaje, llevémoslo con todo el amor del mundo. Cuando nos toque predicarle algo, prediquémosle. El Señor se va a encargar, si ellos aceptan o no aceptan. Lo importante es que nosotros cumplamos. Y no se descuide usted
ni me descuide yo en cuidar nuestra vestidura, para que cuando estemos delante de Dios con ese lino fino y resplandeciente, sin mancha, sin arruga. ¿Te imaginas una novia en un salón con una mancha? Eso es lo primero que se le va a ver. O el vestido mal planchado. Imagínese, no puede casarse así. ¿Cómo tú le tapas una mancha al color blanco? No puedes. Por más que lo disfrace, no puedes. No puedes taparle una mancha de color blanco. Porque si está curtido, se va a ver que está curtido. Entonces, esforcémonos en cuidar nuestra vestidura para que estemos resplandecientes para el Señor. ¿Por qué resplandecientes? Porque somos luz. Si en nosotros no hay mancha, no hay pecado, no hay arrugas, vamos a estar resplandecientes para nuestro novio. ¿Qué dice el 9? Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Palabras verdaderas de Dios. No lo estoy diciendo yo, lo dice aquí. Bienaventurado, 3 veces feliz. No digo que feliz. Bueno, yo creo que la palabra feliz se queda corta. Todos los que son llamados a la cena del Cordero. Esta que está aquí, esta sí es la boda del Cordero. Esta sí, esta que hemos estado leyendo. Aquí sí se está casando la iglesia con el Señor, aquí. En donde pensamos es la invitación. Aquí, ¿vieron que aquí sí está el padre, el hijo y el novio y está la esposa? Allá no estaban ellos. ¿Quién estaba? El padre y los convidados. Entonces, quizás muchos salgan a decir y hablar, no sé, no, la verdad le resto importancia a eso, de que si es el pueblo de Israel. Yo creo, yo sé que ustedes también creen, de que nosotros no vamos a estar ahí mirando al pueblo de Israel casarse. No, los protagonistas vamos a ser nosotros. Nosotros. Y para terminar, Apocalipsis 22:14, amén. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿Quién es ese árbol de la vida? Recordemos que Adán, porque se puede tomar de 2 formas, pero la forma que están diciendo los hermanos, Adán, él no pudo comer del árbol de la vida eterna. No porque Dios necesite tener la vida eterna en una mata, no, es una simbología. Ese árbol de la vida que no pudo comer Adán, por eso dice bienaventurados los que lavan su ropa. ¿Por qué? Porque para comerlo hay que estar en santidad. Y como Adán falló, como Adán pecó, lamentablemente, Adán no pudo tener derecho a este árbol. Pero los que se casen con el Señor, que ya estén emblanquecidos, que ya están limpios, el Señor le va a dar vida eterna. Parece que dice el árbol de la vida. Y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿Cuál ciudad? Eso lo sabemos todos. La que descenderá del cielo, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. El Señor le bendiga. El Señor le guarde.